de vuelta aquí en Terraza de Verano. Estamos ahora hablando de flamenco. El flamenco que es nuestra cultura. Manuel Reyes, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Has escrito un libro, él es profesor de flamenco en Palma del Río, sí. Y te voy a hacer una pregunta lo primero. ¿Qué hace un profesor de flamenco? ¿Qué enseña un profesor de flamenco? Pues un profesor de flamenco no solamente enseña música, o sea, no es solamente al igual que un profesor de solfeo, un profesor de piano, violín, sino que tenemos la obligación de transmitir también la cultura andaluza. O sea, parece que es algo que no se enseña en flamenco, pero es muy importante explicar de dónde viene la soleá, explicar dónde acontece la soleá, explicar que en Sevilla estaba el río, que había comercio económico cuando el río era navegable. En fin, hay una serie de aspectos que hay que matizar, y uno se da cuenta de estudiando flamenco de su identidad, sobre todo si vivimos aquí en Andalucía, que es lo que... el flamenco forma parte de nuestra vida, incluso aunque no te guste, aunque no seas partícipe del flamenco, es cierto que nos rodea continuamente en nuestra historia, como tú bien estás diciendo. De coger y ser profesor y de enseñar, vaya a escribir un libro, Flamenco Universal. Bueno, es mi primer libro. Realmente yo soy músico, he hecho un poco de todo, he dado conferencias, he hecho de actor también, un poquito de cosas, pero era una de las asignaturas pendientes que tenía, ¿no? Y llevaba unos 2 años o 3 con una serie de conocimientos en mente y algo que contar desde el punto de vista desde mi familia, y vi la oportunidad de englobarlo todo y escribir este libro, ¿no? Y aportarle ese toque de defensa a nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, que es el flamenco, desde el punto de vista de la enseñanza, de enseñar las verdades que hay, porque bien es verdad que muchas veces caemos en los tópicos, ¿no? De hablar mucho de fechas, de hablar mucho de historia, pero de definir poco lo que es nuestro concepto del flamenco y su defensa, ¿no? Y de dónde viene realmente. Viene de nuestro pueblo, y yo he intentado en este libro que además lleva códigos QR para que se puedan oír y demás. Tiene muchísima peculiaridad porque no es un libro al uso, no. Sino que es multimedia. Multimedia, sí. Los poemas que voy explicando conceptos de flamenco, pero al mismo tiempo se ilustran con poemas. Y en esos poemas, por supuesto, está mi madre, Paca Torres, está... Una poeta fantástica. Sí, sale a la luz mi abuelo también, recitándolo, Tomás Bebiá, de Écija, poeta écijano, y al mismo tiempo que se leen los poemas, pues puedes comprobar el audio, y no solamente eso, hay un capítulo destinado a la enseñanza del flamenco, y donde se explican los ritmos fundamentales que tenemos, y con el móvil lo colocas, ves los ritmos, y puedes aprender cómo son unas palmas por tango, cómo es el compás de amalgama, en fin, los conceptos y los idiomas que utilizamos los flamencos para comunicarnos en el escenario. Bueno, un paseo increíble, muy muy detalloso lo que has hecho, porque además te paras también en el vestuario. Me paro en todo. Ha colaborado Lina, 1960 de Sevilla, una diseñadora que ha hecho trajes para Rocío Jurado, Isabel Pantoja, la mismísima reina de España. Yo he aprendido muchísimo, porque he intentado Flamenco Universal, la perspectiva que tiene es que ninguno de nosotros tenemos la verdad está compartida, y para yo escribir un libro verdadero he tenido que echar mano a estas personas. Hay más de 12 colaboradores, tanto desde el punto de vista de la moda, como Lina, como Sara de Benítez de Palma del Río, como flamencólogo el maestro Manuel Martín, écijano, y ilustre defensor del flamenco y la verdad, y además poetas, en fin, un sinfín de músicos, Eduardo Rebollá, él tiene artes escénicas en Sevilla, en fin, una serie de personas con las que he podido compartir los conocimientos y llegar a un punto en común para poder escribir este libro. No es mi verdad, es la verdad de una pequeña parte del mundo del flamenco, que intento que le arroje un poquito de luz, ¿no? al tema, y sobre todo en esta época que nos ha tocado vivir. Manuel, ¿qué quieres tú? Cuando cierre la última etapa y diga, a ver, ¿qué quieres tú que me quede del flamenco universal? Mi intención es que se conozca realmente lo que es el flamenco. Hay muchos tópicos y está muy enterrado. Para descubrir realmente lo que es el flamenco, tiene mucho marketing encima, pero lo que es realmente
pocas personas lo conocen. Es una verdad como un templo, lo digo aquí claramente porque es lo que es. Realmente nosotros en Andalucía hemos pasado por muchas culturas, muchas músicas que han sembrado, pero realmente hemos tenido una trascendencia social que poco se cuenta, porque no está ligada a la economía, porque no está ligada al marketing, porque ha sido producto de la historia y claro, no se toca. En fin, hay una serie de conceptos que yo a pecho abierto pues lo he entregado todo para escribirlo aquí en el libro. La cultura gitana sí, por tiene un peso específico importante en el flamenco. En el flamenco han influido muchas culturas. La parte baja de Andalucía había andaluces, también negros esclavos que trabajaban en los barcos y por la noche hacían su fiesta con los gitanos en Sevilla, por ponerte un ejemplo, pero la raza gitana es la que ha estado aquí, no se ha metido en criterios políticos, económicos, ha permanecido aquí y por ese mismo motivo ha sido una cultura respetada en ese ámbito. No solamente eso, sino que como han permanecido aquí, es la que ha arrastrado todo ese contenido desde el siglo XVI que venimos aquí y hemos aportado mucho a la música. Y desde ese punto de vista también hay que contarlo. Se cuenta poco, por supuesto, con ningún tipo de miramiento de exclusividad, sino todos los andaluces hemos aportado, pero tampoco podemos caer en el error de decir, oye, que nosotros hemos arrastrado todo eso y tenemos flamenco gracias a ellos, a los gitanos. Los libros, los románticos, cuando viajaban a Andalucía, lo primero que se extrañaban es que hubiera ese tipo de música en Andalucía, porque ellos iban a París y claro, iban a Italia y lo que viajaba en Italia era lo que la sociedad española quería exportar a Italia, pero no se exportaba el flamenco. No se exportaba. Los románticos cuando llegaron aquí fueron los primeros periodistas de nuestro flamenco, la gente de fuera. Bueno, el flamenco es visceral y es algo que sale de dentro. Sí. Y yo te voy a contar una anécdota pequeñita. Mi hermana es maestra en un colegio de la Junta de Andalucía y tiene niños gitanos en su clase y un día que estaba liando follón y hizo así, dijo, que se ha acabado, dice, y se me levanta y dice, no, que no es bailar, que se acaba el jaleo. Claro, hoy día no se llevan la sangre. Hoy día no es como antes, hoy día somos los gitanos, al igual que ya seamos negros, moros, chinos, los gitanos somos personas integradas totalmente, pero tenemos una doble función, aparte de tener nuestra educación reglada y demás, arrastramos una cultura que no la dejamos atrás. Que no se pierda. Que no se pierda, sí. Por Dios. Entonces, desde ese punto de vista, desde pequeñito en casa, pues yo he ido arrastrando mis estudios, pero mi cultura y mi guitarra, pues también. Que no falte. Entonces, nos alimenta el alma y la verdad es que estamos muy contentos con este libro. Si te fijas, te voy a hay dibujos, decir un hay poco. fotografía. Sí. Mira, te voy a comentar los títulos para que veas. Por aquí, mira. Los títulos se distribuyen en 11 títulos, ¿vale? El primero es El origen, habla un poco de cómo surgió el flamenco y demás. Dentro de la moda flamenca han colaborado con ilustraciones. Por ejemplo, caemos en el error de que muchas veces en el flamenco el traje de gitana se llama traje de gitana, traje de flamenca, ¿cómo se llama? Pues esas preguntas que nos hacemos, ¿no? Se le dan explicación y no solamente eso, sino que se descubren el carácter sencillo de su origen, por ejemplo, porque era el traje que usaban las gitanas para hacer flamenco, pero un traje cotidiano de todos los días. Ellas iban a diario en su faena con su bata. Que lo que pasa es que al tener actuaciones de noche en la etapa de los cafés cantantes y la profesionalización de flamenco en torno a 1860, pues esos mismos atuendos sencillos se colocaban su chal, el mismo chal que le abrigaba del frío y la noche, y tomaban ornamentaciones como por ejemplo las flores, que son económicas, no son joyas, no son cosas lujosas. Era para claro, lo que había en la época. Un poquito más de brillito esa noche. Claro, entonces ellos suben al escenario y ahí empieza la moda flamenca. La moda flamenca surge porque surge el flamenco, ¿vale? Ese es el punto de la moda. El artista tradición oral, por ejemplo, en este capítulo lo que se resume también es un poco lo que es la tradición oral, que no está escrita porque no había medios como discos como tenemos hoy día para
para esto, y influyen mucho los arrieros, las personas que viajaban con sus burros, llevaban el agua de un pueblo a otro. Ellos no se acordaban de los cantes, claro. No se acordaban de los cantes, se los reinventaban, incluso les hacían aportaciones personales. Ojo, es muy importante decir esto no se conoce, y el flamenco se ha ido creando ahí, se ha ido creando una pequeña estructura en Andalucía desde ese punto de vista. Arte entre dos ríos, Écija y Palma del Río. Por supuesto, aquí me centro en mi familia, ¿no? Lo que es mi familia y lo que es el flamenco entre estas dos ciudades, que no ha tenido ningún tipo de libro ni de investigación. Y me he preocupado de mi familia viene de Écija, nosotros nos establecimos en Palma, y muchos gitanos fueron los que se establecieron en las murallas, ¿no? Allí se hizo flamenco, no solamente hubo disparos de balas y guerra, sino también se desprendió flamenco. Es necesario destacar eso y darle la importancia que tiene, ¿no? Destacar la parte artística de nuestra gente, y en eso es lo que se basa ese capítulo. El romance y la guitarra, por supuesto. El romance es el romance tanto español. Lo interpretamos nosotros en Andalucía con unas técnicas especiales, porque hemos tenido cultura aquí, como la cultura árabe, que hacíamos melodías y una serie de melismas y cantes monódicos muy característicos. Esto lo que nos hace es derivarlo a un romance hermano, que es el romance andaluz, y de ahí procede realmente el cante preflamenco, que es el folclore que existía antes del flamenco, ¿vale? Eso también se explica en este capítulo. La técnica del arte. Este capítulo es muy curioso porque muchas veces, bueno, ¿qué hay que ser para tener arte? Yo que tengo que tener para que yo me pongo una flor. Si te sale de dentro, se puede aprender eso también. No es algo artificial, ¿no? Es algo que vives, que tú muestras tus sentimientos, al igual que lloras o ríes, pues lo haces por alegría o lo haces por seguiría o soleá. Un mismo cante que hace un flamenco, dos mismos cantadores que hacen la misma letra por soleá, un cantador que se ha expresado con esa música durante toda su vida y lo ha vivido en su familia, y otro que lo ha estudiado por los medios tecnológicos, aunque técnicamente se haga correcto, hay una clara diferencia a la hora de interpretarlo, sí, y una magia especial, ¿vale? Eso es muy importante. Los gitanos simplemente no tenemos ningún secreto, sino que lo tenemos en la educación. No hay ningún secreto. Cuando cualquier persona hace una actividad desde pequeño, cuando es grande, lo desarrolla con una capacidad especial. Entonces no tenemos algo en las venas, ni hay duendes verdes, ni hay nada, bueno, o sea, ¿vale? Claro. Es lo que mama. Eso es lo que se vive, ¿no? Claro, yo he visto a gente de Corea o japoneses tirarse años en Jerez, y tú te pones a hablar con ellos y tienen arte que no vean. Entonces, ese concepto hay que respetarlo, hay que respetar a la gente que viene de fuera a aprender nuestro arte y valorarlo. Vivimos en el flamenco, trata de eso. Son una serie de poemas donde en el campo, aquí puedes ver, por ejemplo, se tratan temáticas respecto a los lugares, por ejemplo, los cantes que se hacían en el campo, la pajarona, las trilleras, los cantes que cantamos cuando estamos alegres, cuando estamos en la melancolía de la soleá. Se murió y mi pañuelo yo se lo eché a la cara para que no le entrara tierra, boquita que yo besara, ¿vale? Qué bonito. Y eso es. Entonces se manifiesta por temática. Lamento, claro, por temática. Nosotros nos expresamos, al igual que la música clásica, según el tipo de manifestación que queramos transmitir en ese momento, ¿no? Y esas temáticas hay que conocerlas. De hecho, la música clásica y el flamenco son dos de las músicas que expresan a la perfección todos los sentimientos del ser humano. Las llaves de oro del cante, las grandes figuras que ha habido. Aprendemos flamenco. Este capítulo, el capítulo 10, es para quien quiera iniciarse en este mundo. He condensado muchísimo la masterclass que suelo hacer, y es para que las personas aprendan y se introduzcan un poco en el mundo. Y cierro el broche con mi abuelo, Curro Torres de los Reyes, el flamenco en su verdad, ¿no? Mi abuelo era un poeta cijano, fue uno de los, por no decir, fue el primero que creó los festivales flamencos en Andalucía. Porque constan desde 1960-61. Mi abuelo ya venía desde el año 48 haciendo el festival de Fiesta en el Aire. Fiesta en el Aire era un festival que respondía a los certámenes de los jóvenes flamencos, o sea, para potenciar la música del flamenco. A todos los flamencos que y responde al festival al igual que el de Granada de 1922, donde estaba Lorca y Falla. Ese concepto todavía estaba en 1948. Entonces no se suele llamar con esa forma como festivales flamencos, como eran inicialmente certámenes, pero eran certámenes que eran festivales flamencos, ¿vale?
Entonces, a partir de ahí, pues hizo la primera misa flamenca de España. Mi madre, en la comunión de mi madre, ella fue una de las primeras, bueno, fue la primera misa que se celebró en una iglesia. Anteriormente la grabó Philips en el año 50 y tanto, pero no se celebró en una iglesia. Y posteriormente a la misa de mi abuelo en Écija, en la iglesia de Santa Cruz, Antonio Mairena fue quien, pidiéndole consejo a mi abuelo, grabó ese mismo año la misa, y la grabó en Sevilla, en el polígono San Pablo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la primera que fue en una iglesia fue la de mi abuelo, y realmente la que consta en los medios de comunicación, fíjate, fue la de Antonio Mairena. Bueno, tenía a lo mejor el nombre. Eso también lo cuento aquí, y le doy ese lugar, creo que merecido a quien le corresponde, y cuento una verdad, ¿vale? Además, luego posteriormente familiares de Antonio, por supuesto, se han puesto en contacto con mi hermana, mi hermana flamencóloga, y se lo han afirmado, o sea que es algo contrastado y demostrado. Bueno, importante, nosotros tenemos ya nuestra sucursal abierta en Sevilla, PTV está en Sevilla, así que les diremos que vayan. Oye, has dicho 10 de marzo, pero que no, que es de septiembre. 10 de septiembre. Que estamos aquí ya. Sí, 10 de septiembre es el inicio, y el 17 abierto al público, abierto a los medios, en el Museo de la Cerámica de Triana. Perfecto. Bueno, pues entonces tomen nota que nosotros se lo llevaremos también para que lo vean desde allí, desde Sevilla, para que vean esta presentación oficial del Flamenco Universal. Manuel, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Ana, por atenderme. Es un placer. Dale beso y recuerda a tu madre de mi parte. Para nuestra familia, pues es un placer que nos atiendas aquí en Córdoba, y aquí estamos para lo que necesites. Bueno, pues Flamenco Universal, ya lo saben, ya mismo está disponible en Amazon para que sepamos todo lo que hay que saber del flamenco. Ya saben, flamenco, cultura universal nuestra, no lo olviden. Seguimos aquí en Terraza de Verano.